les dábamos esta información que México llegó a 100,000 desaparecidos y los casos subieron un 30% en este sexenio. Josué, pues lo que nos ha visibilizado mucho el tema de los desaparecidos han sido pues los grupos de mujeres, ya sea las rastreadoras de allá del Fuerte Sinaloa, las madres buscadoras de aquí de Sonora y que se han integrado en varios estados de la República. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cintia. Sí, completamente de acuerdo. Recién en mayo se superó la cifra de 100,000 personas desaparecidas en todo México, pero para hablar de esto deberíamos de hacer varias acotaciones. El primero es que la fuente, digamos, relacionada con esta cifra es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación. Y el periodo histórico que se toma es prácticamente desde los 60, específicamente desde el año 1964 hasta la actualidad, ¿no? Entonces es importante hacer ese matiz. Okay. También es importante señalar que, digamos, ha habido como etapas históricas relacionadas con este tema de la desaparición de personas. Es decir, en los 60, 70 y 80 era sobre todo el tema de la guerra sucia y de la persecución política de las personas, ¿no? Más, de manera más actual, en los 90 y hasta la fecha, tiene que ver con un hecho mucho más de contexto criminal y de violencia, evidentemente, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, ahorita podemos ahondar en sus preguntas. Pues, oye, sí, Josué, porque ya ves que hay una... ¿o vas a preguntar No. algo? Hay como que una tendencia de las autoridades a decir que los homicidios dolosos van a la baja. De hecho, por ejemplo, ahorita veíamos una declaración de un funcionario federal que decía Subsecretario. que en Cajeme van a la baja cuando este mes había un repunte muy importante. Pero en toda esa estadística no contemplan los cientos de desaparecidos que se tendrían que contabilizar, porque prácticamente un buen porcentaje de esos desaparecidos, al final de cuentas, son víctimas de homicidio doloso, ¿no? Y además del delito de desaparición forzada. Sí, tanto personas desaparecidas como cuerpos no identificados habitualmente no están incluidos dentro de la estadística de homicidios, lo cual, pues, tomando, digamos, todo el contexto en medios de comunicación, pues sí es de llamar la atención, ¿no? El hecho de que venga de manera sostenida a la baja el tema de los homicidios, no solo en municipios de Sonora, no solo en el estado de Sonora, sino a nivel nacional, pero eso contrasta con la realidad, ¿no? Que es sumamente violenta y brutal de muchos hechos, pues sí, delictivos, ¿no? Y relacionados con el crimen organizado. Entonces puede que solo como hipótesis de trabajo que haya una mala clasificación estadística y que en lugar de estarse yendo al conteo de homicidios, pues esté yendo al tema este de personas no localizadas o cuerpos no identificados, ¿no? Que también debe de tomarse como una posibilidad. Eh, Ahora, solo justamente un dato que daba Cintia al inicio, que me parece muy, muy interesante. Con Felipe Calderón, en promedio, desaparecían 8 personas al día. Uh-huh. Esta cifra aumentó, prácticamente se duplicó a 16 con Enrique Peña Nieto y subió aún más con López Obrador, que llegó a la cifra de 25 personas. Es decir, de 2006 a mayo de 2022 desaparecen prácticamente 15 personas al día, lo cual es un dato que me parece brutal y Sí. sumamente complejo, ¿no? Porque más allá de la cifra estadística, evidentemente tiene que ver con mujeres, bueno, con madres de familia, con padres de familia, con hijos, con abuelos, qué sé yo, con una serie de historias que evidentemente tienen, que están encarnadas en una persona, ¿no? Josué, ¿se tiene el número registrado del porcentaje de las edades? En alguna ocasión nos dieron una información, no recuerdo la fuente, Josué, que nos hablaban que los jóvenes, las personas jóvenes, tanto del sexo femenino como masculino, son las personas que más desaparecen, pero no recuerdo la fuente. No sé en estos datos que usted trae qué arroje ese resultado. Sí, muy interesante pregunta. Pues habitualmente, como en los homicidios y en otros delitos, también en el tema de desaparición de personas, son personas muy jóvenes
pueden ser más o menos entre los 18, 30, 35 años, y hay que decir que el perfil de la persona desaparecida, de cada 100, 75 son hombres y 25 son mujeres, es decir, 3/4 partes son hombres. Pero de ellos, 17 son menores de edad y 4 no han cumplido ni siquiera los 12 años, ¿no? Entonces, desde luego son personas jóvenes. Pero quiero darles otro dato que me parece muy interesante, y que también se tiene que enfatizar de manera clara, ¿no? Es que de cada 100 reportes de personas desaparecidas, sí, 60 sí regresan. O sea, se levanta el reporte, okay, pero regresan a casa. Y 40 siguen sin ser localizados, ¿no? De estos 100 reportes, pues digamos, 40, insisto, sin ser localizadas, y 5 se encuentran muertos, ¿no? Sí. Entonces es relativamente baja la proporción de personas que se encuentran muertas, digamos, de cada 100 personas desaparecidas. ¿Y cómo saber, Josué, si aquí hay una lista negra que puede haber desaparecidos, que la gente no confía en las instituciones, en las instituciones de justicia y que no hace el reporte? ¿Habrá esos casos? Sí, por supuesto. El tema de los datos es el fundamental en este caso, ¿no? No se tienen datos perfectamente sistematizados, es decir, este registro nacional de personas desaparecidas en realidad puede ser, o se puede entender, sí, con un tratamiento de las bases de datos, pero una serie de sumas de bases de datos como muy particulares. Por ejemplo, la de la PGR, la de CENAPI, que tenía desde el año 1964 hasta el 2018, y se han ido sumando algunos registros a partir de la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que fue justamente a finales del sexenio pasado, y ya se puso en marcha ya de manera mucho más clara este sexenio. Hay muchas, digamos, organizaciones civiles, incluso organizaciones de derechos humanos, que hablan prácticamente del doble, no de 100,000 personas desaparecidas, sino de 200,000. ¿Cómo podemos saber cuál es la cifra real? Es muy difícil, no sí. Tenemos algún método para establecerlo de manera clara, pero digamos los datos oficiales nos muestran que son 100,000 personas, ¿no? Lo cual ya per se es un dato escalofriante. Sí, es muy complicado, Josué, porque por ejemplo aquí en Sonora ocurre un fenómeno que ha ocurrido desde hace muchos años, y en el que desaparecía mucha gente en el desierto, gente que venía de Sudamérica o de otras partes del país, pero que iban en busca del sueño americano, y que en el trayecto, cuando llegan a Altar, Caborca, esa región, pues eran secuestrados. En lugar de usar pollos para los polleros, los usaban como mulas para los narcotraficantes, o incluso los ponían a fuerzas de gatilleros, y mucha de esa gente muere y nunca es contabilizada porque su familia los hace en Estados Unidos, o simplemente no son de este país y por lo tanto no se les contabiliza. Pero Josué, te quería preguntar, el presidente insiste mucho que la estrategia de seguridad que ellos tienen es correcta, ellos hablan de combatir desde la base, ¿no? Con los programas sociales y todo esto. Desde la célula de la familia, ¿no? Sí, pero yo no veo que esto cuaje. ¿Ustedes cómo lo vislumbran ustedes hacia el futuro? ¿Usted cree que algún día vayamos a ver resultados de esas estrategias que se están implementando? Sí. Primero quisiera hacer un comentario sobre lo primero que dijiste, okay, sobre este tema de los migrantes. Uh-huh. Me parece que es muy, muy interesante lo que señalas, porque tenemos que decir que desde los 90, digamos más recientemente hasta la actualidad, se ha movido de manera muy importante, me refiero geográficamente, el tema de las personas desaparecidas, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el año 2010-2011, las personas desaparecidas se concentraban fundamentalmente en la zona de disputa del cártel del Golfo con los Zetas, es decir, la parte de Tamaulipas, de Nuevo León, de Veracruz, y esto se ha ido moviendo, ¿no? 2013, 2014 se
se desplazó hacia Guerrero, por ejemplo. El tema más sonado es el de Ayotzinapa, desde luego. Y más recientemente se ha movido a zonas como Zacatecas, que tienen un alto índice de criminalidad últimamente. Incluso aquí saqué un dato que en el 2020, por ejemplo, de los 10 municipios más con la mayor cantidad de personas desaparecidas, entre ellos se encontraba el municipio de Hermosillo, ¿no? Entonces, esto es algo que se desplaza geográficamente en función de diversos factores, ¿no? Tú lo señalabas muy bien, Daniel, relacionado con el tema de las rutas migrantes, pero también está asociado al tema de, pues sí, desde luego de las disputas entre grupos criminales, ¿no? Y es algo que se ha normalizado, es decir, no es un tema que se destaque ni en la agenda del gobierno federal ni en la agenda de los estados, ¿no? Ahora ha sido un boom justamente por esta cifra que me parece que es muy mediática, pero la realidad es que cuando habían 1,000 o 2,000 personas desaparecidas menos, pues no significa que la crisis no estuviera, ¿no? En realidad ha estado ahí desde hace muchos años. Entonces, es algo que se debe tomar en cuenta. Ahora bien, sobre el segundo tema, que es si en algún momento la estrategia dará resultados, pues yo creo que es, a pesar que ya prácticamente vamos hacia el 4º año de gobierno, pues no tenemos los resultados esperados, ¿no? Y es claro que la estrategia, a pesar de lo que yo le llamo las cifras felices, ¿no? Que cada mes vemos que todos los índices delictivos van a la baja. Falta ver la última presentación de cifras del gobierno federal, donde decían que de los delitos federales prácticamente el 40% pues ya no se cometían, ¿no? O sea, que había disminuido, me refiero, al 40%. Pues la verdad es que, insisto, esto contrasta con la realidad, ¿no? Recién vimos en Aguililla a miembros del crimen organizado persiguiendo pues patrullas militares, ¿no? Eran 3 o 4 camionetas militares que estaban siendo perseguidas por diferentes pues sí, por diferentes vehículos del crimen organizado, ¿no? Entonces, me parece que hay que tomar con mucha cautela ese tipo de declaraciones felices que se hacen permanentemente. Muy bien, pues como siempre muy agradecidos con José Ángel González Torres, director de Análisis Político y Seguridad, por acompañarnos y hablarnos de estos temas que nos interesan. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias, Josué, hasta pronto, buenas tardes para usted.